Muy buenas, estimados estudiantes. Les damos la bienvenida a la nueva asignatura que estaremos viendo durante este cuatrimestre, que lleva por nombre robótica. Podemos decir que dentro de esta asignatura estaremos conociendo, manipulando y desarrollando el hardware de un robot, de la misma manera que aprenderemos a darles instrucciones por medio de un programa denominado Arduino. El tema que nos compete el día de hoy se llama Introducción a la Robótica. En este tema estaremos viendo, ¿verdad?, conceptos generales y estaremos viendo la definición de la frase robótica, los tipos de robots que existen, y estaremos viendo las aplicaciones y las tendencias que nos llevan esta carrera en la actualidad. Siempre nos preguntamos, ¿verdad?, por esta frase robot, que es robótica. Podríamos empezar nosotros definiendo que el término robótica fue acuñado por Isaac Asimov para describir la tecnología de los robots. Él mismo predijo hace años el aumento de una poderosa industria robótica, predicción que ya se ha hecho realidad. Recientemente se ha producido una explosión en el desarrollo y uso industrial de los robots, tal que se ha llegado al punto de hablar de la revolución de los robots, de hablar de la era de los robots. Podríamos decir que el término robótica puede ser definido desde diversos puntos de vista. El primer punto de vista podría ser con independencia respecto a la definición de robot. Podríamos decir que la robótica es la conexión inteligente de la percepción a la acción, o podríamos hablar en base al subjetivo. La robótica consiste en el diseño de sistemas, actuadores de locomoción, manipuladores, sistemas de control, sensores, fuentes de energía, software de calidad. Todos estos subsistemas tienen que ser diseñados para trabajar conjuntamente en la consecución de la tarea que va a realizar el robot. Podríamos definir que la palabra robot fue usada por primera vez en el año de 1921, cuando el escritor checo Karel Capek, estamos hablando de los años 1890 a 1938, estrena en el Teatro Nacional de Praga su obra Rozum Universal Robot. Su origen en la palabra eslava robota, que se refiere al trabajo realizado de manera forzada. En esta obra podemos decir que la trama era sencilla. El hombre fabrica un robot y luego, pues, como de costumbre decimos nosotros, el robot mata al hombre. Muchas películas han seguido mostrando los robots como máquinas dañinas y amenazadoras. Sin embargo, películas más recientes, como la saga de la Guerra de la Galaxia, desde 1977, retratan a robots, no sé si los recordamos, ¿verdad? Cepo, R2D2, ¿verdad?, como ayudantes del hombre. Número 5, de cortocircuito,
y cepo realmente tienen apariencia humana. Estos robots que se fabrican con look humanos reciben el nombre de androides. Podríamos decir que la mayoría de los expertos en robótica afirmaría que es complicado dar una definición universalmente aceptada. Las definiciones son tan dispares como se demuestra en la siguiente relación. Primera relación: ingenio mecánico controlado eléctricamente, capaz de moverse y ejecutar de forma automática acciones diversas siguiendo a un programa preestablecido. Segunda relación: máquina que en apariencia o comportamiento imita a las personas o a sus acciones, como por ejemplo el movimiento de sus extremidades. Tercera relación: un robot es una máquina que hace algo automáticamente en respuesta a su entorno. La siguiente relación sería: un robot es un puñado de motores controlados por un programa de un ordenador. Y la última relación podríamos decir que un robot no es más que un ordenador con músculos. Bueno, vamos a definir los tipos de robots. Existen varios, pero vamos a tratar de definir algunos. Primero, pues vamos a hablar que el primer tipo de robot es el que hemos denominado androide. Una visión ampliamente compartida es que todos los robots son androides. Los androides son artilugios que se parecen y actúan como seres humanos. Los robots de hoy en día vienen en todas las formas y tamaños, pero a excepción de los robots que aparecen en las ferias y espectáculos, no se parecen a las personas y por tanto no son androides. Actualmente, los androides reales solo existen en la imaginación y en las películas de ficción. Nuestro siguiente tipo de robot sería un robot móvil. Emplean en determinado tipo de instalaciones industriales, sobre todo para el transporte de mercancías en cadena de producción y almacenes. También se utilizan robots de este tipo para la investigación en lugares de difícil acceso o muy distantes, como es el caso de la exploración espacial y de las investigaciones o rescates submarinos. Podríamos decir, en el caso de los volcanes, pues, ¿verdad? El ser humano pues no es capaz de soportar altas temperaturas, como podrían soportar estos tipos de robots. El siguiente robot que tenemos es el robot industrial. Los robots industriales son artilugios mecánicos y electrónicos destinados a realizar de forma automática determinados procesos de fabricación o manipulación. También reciben el nombre de robot algunos electrodomésticos capaces de realizar varias operaciones distintas de forma simultánea o consecutiva sin necesidad de la intervención humana, como por ejemplo los llamados procesadores, que cortan los alimentos y los someten a las oportunas operaciones de cocción hasta elaborar un plato completo a partir de una simple introducción de productos básicos. El siguiente tipo de robot que tenemos, ¿verdad?, es el robot médico. Los robots médicos son fundamentalmente prótesis para disminuidos físicos que se adaptan al cuerpo y están dotados de potentes sistemas de mando. Con ellos se logra igualar con precisión los movimientos y las funciones de los órganos o extremidades que suplen. El siguiente tipo de robot tenemos los zoomórficos. Estos tipos de robots son considerados en sentido no restrictivo
podrían incluir también a los androides. Constituyen una clase caracterizada principalmente por su sistema de locomoción que imitan a los diversos seres vivos. A pesar de la disparidad morfológica de sus posibles sistemas de locomoción, es conveniente agrupar a los robots zoomórficos en dos categorías principales: los caminadores y los no caminadores. En el caso de los no caminadores, estos están muy poco evolucionados. Cabe destacar, entre otros, los experimentados efectuados en Japón basados en segmentos cilíndricos biselados acoplados axialmente entre sí y dotados de un movimiento relativo de rotación. En cambio, los caminadores son muy numerosos y están siendo experimentados en diversos laboratorios con vistas al desarrollo posterior de verdaderos vehículos de terreno piloteados o autónomos capaces de evolucionar en superficies muy accidentadas. Las aplicaciones de estos robots serán interesantes en el campo de la exploración espacial y en el estudio de los volcanes. A continuación, pues vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de lo que es el impacto de la robótica en la actualidad. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, del impacto en la educación. El auge de la robótica y la imperiosa necesidad de su implantación en numerosas instalaciones industriales requiere el concurso de un buen número de especialistas en la materia. La robótica es una tecnología multidisciplinar. Hace uso de todos los recursos de vanguardia de otras ciencias afines que soportan una parcela de su estructura. Entre ellas podemos destacar la siguiente: la mecánica, la cinemática, la dinámica, la matemática, la automática, la electrónica, la informática, la energía y actuadores eléctricos, neumáticos e hidráulicos, la visión artificial, los sonidos de máquina y la inteligencia artificial. Pero también podríamos hablar del impacto, ¿verdad?, en lo que es la automatización industrial. El concepto que existe sobre la automatización industrial se ha modificado profundamente con la incorporación al mundo del trabajo del robot, que introduce el nuevo vocablo de sistemas de fabricación flexible, cuya principal característica consiste en la facilidad de adaptación de este núcleo de trabajo a tareas diferentes de producción. Las células flexibles de producción se ajustan a necesidades del mercado y están constituidas básicamente por grupos de robots controlados por ordenador. Las células flexibles disminuyen el tiempo del ciclo de trabajo en los talleres de un producto y liberan a las personas de trabajo desagradables y monótonos. Podríamos decir que la interrelación de las diferentes células flexibles a través de potentes computadoras darán lugar a la factoría totalmente automatizada de los que ya existen, ¿verdad?, algunas experiencias. Podemos ver, ¿verdad?, en este caso, la industria automotriz. Podríamos ver también en Japón, por ejemplo, ¿verdad?, las cafeterías. Podríamos ver también, ¿verdad?, los asistentes para limpieza del hogar. Es decir, el impacto de la robótica hoy en día, pues, tiene bastante auge y nos depara un futuro muy prometedor en donde se va a poder desarrollar mucha industria con ayuda de la robótica. Bueno, hasta acá pues tenemos hasta nuestra primera sesión, esta introducción. Nos esperamos en la siguiente sesión de clase para seguir abordando los temas de diseño y construcción